Buenos días, mi nombre es Jonathan Cortés Salvador y estoy estudiando en la Universidad CNSI. Y bueno, este es un proyecto que es mi primera oportunidad, que es de la materia es Análisis Económico, Político y Social en México. Entonces, mi matrícula es PNL 073511 y la fecha del día de hoy es 15 del 07 de 2022. Entonces, para esto vamos a empezar a ver dos sucesos que ocurrieron aquí en México y unas breves preguntas ya explicando mis respuestas. Después de ahí vamos a ver una breve conclusión en base de lo aprendido de este proyecto y al final las biografías consultadas. Así es que primero vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, mi introducción. En base a este proyecto de módulo de la materia, vamos a hablar sobre dos temas, o más bien dos sucesos que se abarcaron aquí en México. Entonces, en base a esos dos sucesos, veremos unas ciertas preguntas y entre esas dos, qué diferencias tienen, cuáles son los sucesos, las perspectivas, sobre también la democracia. Entonces, en base a todos esos dos sucesos vamos a verlo. Y al igual que en esas mismas preguntas, vamos a ver como una breve investigación de algún acontecimiento de nuestro país, que es en México. Entonces, en base a ese tema, también voy a dar una opinión en base de mí. Y una vez terminando con las preguntas, pues vamos a hablar sobre la conclusión y en base a lo aprendido de este tema. Entonces, estas son las preguntas que dice: ¿qué tienen en común de ambos sucesos? Bueno, en mi opinión es en que los dos sucesos realizaron muchos conflictos y protestas por parte de los estudiantes y del gobierno, ya que se llegó a tener amenazas en base a los derechos que se tenían. Bueno, esos dos sucesos, como que hubo mucha crisis, hubo muchas protestas, que se llegó a tener muchas amenazas. Entonces se fueron unos conflictos muy, muy fuertes. La segunda pregunta: ¿cómo ejerce la legitimidad política en dichos sucesos? Bueno, a lo que yo veo es que se realizaron dichas actividades y toma de ideas para así llegar a un acuerdo y poder tomar una decisión, lo cual se llegó a tener un conflicto muy fuerte. Bueno, ahí lo que se dice es que entre ambos sucesos se debían tomar muchas actividades y se debió tener alguna decisión para que sí concluyera con unas amenazas. Entonces, la tercera pregunta: ¿cómo ejerce o no la democracia en dichos sucesos? Bueno, primero es en que entre los dos sucesos ninguno tenía la democracia. ¿Por qué? Porque entre estudiantes y parte del gobierno no dejaron de pelear por sus derechos y se llegó a tomar la decisión. Entonces, entre ellos dos, como que querían tomar sus decisiones para que aceptaran, pero lo cual no se dio así. Entonces, por eso se llegó a tener conflictos muy fuertes. Bueno, la cuarta pregunta: escribe la razón en la que se basan los mexicanos por dudar el modo de gobierno. Bueno, lo principal del gobierno es tener dichos beneficios y objetivos en cosas eficientes para nosotros como ciudadanos, pero no todos estamos de acuerdo por el gobierno. Podría ser por lo que propone o lo que no propone, o lo que estamos de acuerdo, ¿no? Como ciudadanos es que hay que tener buenas actividades que nos pueden beneficiar a nosotros. Y por lo principal, sabemos que el gobierno propone algo, pero al final de cuentas no lo hace, por eso que se llega a tener muchos conflictos parte de nosotros. Lo cual también nos puede afectar, o algunos que no les puede beneficiar mucho. Entonces, debemos de dar muchas aclaraciones, realizar propuestas, mejorar las actividades para llegar a tener un buen fin y para así cumplir lo que entre uno propone y que también nosotros lo que queremos para que nos beneficie. Ok,
esta es la última pregunta. Busca un acontecimiento de México donde se haya aplicado la democracia, cópialo y redacta una opinión justificada sobre tu concepto de los derechos democráticos. Bueno, yo en mi caso encontré una democracia en México. De aquí, esta información trata de cómo surgió aquí en México o cómo fue realizado un partido político. Entonces, cómo fue evolucionando, cómo fue ejerciendo, qué expectativas tiene, qué otras no expectativas tienen. Después de ahí pues, estuvo realizándose más partidos políticos, que entre ellos sí hubo mucha competitividad, hubo buen apoyo también aparte de eso. Entonces aquí es toda la información. Y bueno, después esta es mi opinión en base a esta información. Yo en mi caso puse sobre este acontecimiento, veo que son los partidos políticos. Se trata de cómo fue fundado y cómo fue ejerciéndose. El partido político es un régimen en México, ya que en ellos son quienes proponen, ejercen y benefician un mejor futuro para los ciudadanos. Primero es que el partido se debe estar preparado por las cosas que proponen, que te pueda beneficiar, o mejor, que nos ayuden para nosotros. Entonces, de ahí, como hay bastantes partidos políticos, podría suceder que se tienen que realizar votos para saber con quién estamos o con quiénes no, o que en unos ciudadanos estén con alguien y otros ciudadanos estén con otras personas, con otros partidos. Es por eso que así hay mucha competitividad. También sabemos que poco a poco se realizaron partidos políticos y con ellos se peleaban para ganar y ser un mejor partido para la sociedad. Que para esto se creó el IFE, como estoy hablando de realizar votos. Y saber quiénes son los que ganaron y quiénes son los nuevos partidos que va a estar llevándose a cabo para esta ciudad. Ok, y entonces ya para finalizar está mi conclusión. Sobre este proyecto me ayudó mucho a redactarme y saber un poco más del tema. Vimos temas que eran de los años pasados sobre los conflictos y cómo fueron también, cómo se estuvo realizando poco a poco sobre esos dos conflictos, lo cual sí veo mucha diferencia y fue un cierto conflicto muy fuerte. También lo más importante, lo principal del tema es que la democracia, yo veo que es un punto muy importante sobre la democracia. Lo cual es una perspectiva sobre los derechos, la economía y la sociedad para nosotros y del país. Es por eso que debemos entender desde el momento que empezó hasta la actualidad, para que tengamos en mente en qué manera se está cambiando poco a poco aquí en la economía, lo cual sí hay mucha diferencia. Todo esto aprendí y fue el tiempo de atrás y a qué manera fue avanzando poco a poco como parte de la sociedad, de la economía, en base a nuestro país. Y bueno, ya para finalizar es sobre las bibliografías consultadas, que es sobre mi información, sobre el proyecto que realicé. Y bueno, por mi parte sería todo, muchas gracias.